explorando la historia y las pedagogías en Iberoamérica. Hola a todos, me complacerlos y comentarles otro episodio de Voces de la Educación. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través de la historia de la educación en Iberoamérica, desde las raíces coloniales hasta las pedagogías más críticas que hoy están desafiando las estructuras tradicionales de confianza. Soy Livia Cardona y hoy en este episodio examinaremos 3 temas fundamentales que nos ayudan a entender cómo la educación ha evolucionado en nuestra región y el impacto que tienen en nuestras vidas el día de hoy. Así es, en el episodio de hoy vamos a hablar de un trabajo que examina la historia comparada de los sistemas educativos en Iberoamérica, otro que analiza la educación en Colombia a lo largo del tiempo. Y por último, abordaremos un concepto interesante, las pedagogías críticas, esas que buscan transformar y cuestionar lo establecido. Vamos a empaparnos en todo eso. Listo, hablemos de la historia comparada de la educación en Iberoamérica. ¿Qué tal si empezamos con un contexto muy clave que es Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, de Ochsenbach? Este capítulo nos invita a nosotros a reflexionar cómo los sistemas educativos en nuestros países tienen tanto en común como diferencias notables. Cuando hablamos de esto vemos que en todos los lados tenemos educación, pero hay muchas dificultades para adquirir esa pedagogía o esa educación en todo el ámbito de los colegios y más en las zonas rurales. Así es, Livia. Lo que Ochsenbach hace es comparar los sistemas educativos de diferentes países de Iberoamérica para mostrarnos los factores como la colonización, las políticas de cada época y las influencias externas han moldeado nuestras formas de enseñar. Es un enfoque que nos permite evidenciar que, aunque estamos todos en la misma región, cada país tiene una historia educativa única. Ok, ¿y sabes algo? Mira que lo interesante de esta comparación no solo nos ayuda a entender a nosotros cómo llegó la educación a ser lo que es hoy, sino que también los retos que aún enfrentamos. Por ejemplo, la brecha entre la educación rural y la urbana o la calidad educativa, que sigue siendo un tema muy clave. Encontramos noticias, por ejemplo, en Infobae, nos habla a nosotros de que la Procuraduría exige respuestas al Ministerio de Educación ante la diserción en colegios, es decir, que hay una crisis en la educación donde pide índice de matrículas, permanencia de estos niños, niñas y jóvenes. La Procuraduría enfatiza que es importante establecer medidas no solo en acceso, sino también a la permanencia de esta población, ya que esto se debe a la violencia, a la pobreza, el desplazamiento, a una población que está en la zona rural, ¿cierto? Que a pesar de vivir en lejanía hay mucha necesidad. Exacto, y lo que nos invita a hacer Ochsenbach es a pensar de manera crítica sobre el contexto histórico de cada país, para no ver la educación como un hecho aislado, sino como algo profundamente influenciado en la historia y la política de cada lugar. Nuestro territorio no ha sido ajeno al conflicto armado, que ha dejado a muchos niños y niñas sin la oportunidad de formarse. Se han quedado sin su familia y sin docentes para poder asistir a su escuela. Ok, ahora nos adentramos a la educación en Colombia, que es un análisis histórico. Vemos que en Colombia, en el artículo breve, Análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, de Pérez e Hidárraga, los autores nos muestran a nosotros cómo ha evolucionado el sistema educativo colombiano a lo largo de los siglos, que es muy importante, ha evolucionado, ¿cierto? Pero mira que todavía seguimos esa brecha, ¿no? Todavía encontramos problemática, una población que todavía no cuenta con las partes tecnológicas para sus buenas clases, digamos, al profesor todavía le cuesta tener la parte tecnológica y todavía tiene como que en la parte rural, escuelitas con una mala infraestructura y tienes estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, a veces la educación ahí será, digamos, totalmente buena. ¿Tú qué piensas, Oscar?
Es un texto que da un vistazo amplio a la historia educativa del país, desde los primeros días después de la independencia, pasando por los cambios políticos y sociales que marcaron el rumbo de la educación, hasta los retos que enfrentamos hoy, como la cobertura y la calidad, que en muchos lugares se ha visto afectado por hechos violentos que terminan desplazamientos masivos afectando los procesos educativos. No solo a las familias que viven en cada territorio sufren para no poder realizar el proceso educativo completo de sus niños. La infraestructura es deficiente, los medios son muy limitados y esto hace que cada día sea un poco más difícil poder asistir a sus escuelas a todos los niños. Claro, mira que lo que llamó la atención es cómo a lo largo de la historia Colombia ha tenido que hacer ajustes significativos a un sistema educativo debido a que la crisis políticas, sociales y económicas. Pero a pesar de esto también se destacan los avances importantes, como la expansión de la cobertura educativa en las últimas décadas, que ha permitido que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación. Oscar, mira que se ha mejorado la parte de la educación, aparte de las poblaciones urbanas, ¿no? Desde donde el docente, digamos, a veces tiene que trasladarse a más de 8 horas con todas las necesidades del mundo, porque digamos encontramos docentes que a veces el transporte es carro 1 hora, canoa 4 horas, tú no puedes volver a ver a tu familia en un mes. Bueno, si es que te alcanza el dinero, no te tienes que quedar allá prácticamente casi todo el año, ¿cierto? Las vacaciones. Entonces también hay un peligro, hay una mala alimentación, la vivienda, la escasez de recursos para dictar las clases, pero no detienen al docente. Mira que el docente así le toque a 8 horas y dejar a un lado la familia por medio año y después trasladarse se las ingenia y brinda educación. Así es. Todos los docentes tienen una historia por contar. Si hay algo que destaca Pérez e Hidárraga en la educación en Colombia, ha sido un reflejo de la sociedad. Así que si entendemos cómo ha evolucionado la educación, podemos entender mejor las dinámicas sociales y políticas del país. Esto se ha podido lograr a los diferentes programas que impulsa el Estado para formarse, ¿sí? Dándole la oportunidad cada día a más población, pero falta más apoyo para la infraestructura y todos los medios que van a facilitar el proceso en cada región. Ok, ahora hablemos un poco de pedagogías críticas, en donde tenemos una pregunta: ¿por qué cuestionar lo establecido? Vamos a cambiar de tema y hablar algo que digamos puede sonar un poco diferente, pero es a partir de todo lo que estamos. Entonces, nos dice Maldonado que las pedagogías críticas, hay un descenso y la acción crítica de Europa, digamos nos habla aquí de algo, y sobre que en Europa surgieron movimientos que cuestionaron las formas tradicionales de enseñar. Así es, Maldonado nos muestra cómo varios pedagogos europeos empezaron a desafiar la idea de una educación solo centrada en transmitir conocimientos. Su propuesta era que la educación debería ser un espacio para reflexionar, cuestionar y cambiar la sociedad. Es lo que algunos llaman una educación liberadora, que va más allá de las aulas y va a transformar el mundo. Por eso hoy en día en muchas instituciones se trata de buscar, de acercarnos a esas ideas que ellos nos dan, de hacer un poco diferente las clases. Claro, lo interesante aquí es que este tipo de pedagogía no solo se preocupa por lo que se enseña, sino también por cómo se enseña. Busca una educación que no sea solo una vía para aprender datos, sino también el espacio en donde se pueda reflexionar sobre la justicia, la igualdad y el poder. Vemos que en Colombia la pedagogía crítica tiene un gran valor porque nos invita a más allá de los contenidos académicos. No se trata de memorizar fichas, fechas o fórmulas, sino de accionar sobre las realidades sociales que viven. Es decir, pensando en los niños, jóvenes, niñas, que crecen en medio de los contextos de desigualdad y conflictos. Estos niños, digamos, necesitan una educación que les ayude a cuestionar las estructuras de poder, a entender lo justo, lo injusto y a reconocer la importancia de igualdad.
Mira que, por ejemplo, en las zonas rurales, en nuestro país, donde muchas veces el acceso a la educación es limitado, como hemos venido hablando, hay una pedagogía crítica que puede abrir puertas para que los estudiantes no solo aprendan de los libros, sino también de su propio contexto y de cómo pueden transformar su comunidad, ¿cierto? Y de su país. Vemos hoy docentes en una población indígena, te pongo un ejemplo, Guainía, en todas las comunidades, en donde ellos, por más aislados, docentes de esa misma etnia, ¿cierto? Y ellos, ¿qué hacen con esto? Crean una forma de enseñar, ¿cierto? Y es una esperanza para ellos. Entonces ayudan y creen en el poder de la reflexión y el cuestionamiento para generar un cambio real. Exacto, así es, Livia. Y en este enfoque no está tan alejado de lo que muchos educadores latinoamericanos también promueven. Aunque las pedagogías críticas nacen en Europa, su mensaje ha trascendido y ha influido en todo el mundo, incluyendo Iberoamérica. Nos invita a pensar en la educación como para la transformación social, donde prevalezca la formación del ser, de la persona, y ésta pueda ser a su vez integral. Bueno, y ahora para cerrar, hoy hemos viajado por la historia de la educación en Iberoamérica, hemos reflexionado sobre los cambios en Colombia y hemos descubierto qué son las pedagogías críticas. Todos estos elementos nos ayudan a entender mejor cómo la educación influye en las sociedades y cómo puede seguir cambiando. Y lo más importante es que a través de este viaje podemos ver que la educación no es algo estático, siempre está en constante evolución. Y los debates que hoy tenemos sobre cómo enseñar y qué enseñar son fundamentales para el futuro de nuestras sociedades. Ok, esperemos que este episodio te haya dado una nueva perspectiva sobre la educación y su evolución en Iberoamérica. No olvides suscribirte al podcast para más conversaciones sobre estos y otros temas educativos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voces de la Educación. Hasta pronto.